Saludos, mis queridos hermanos, que Dios los bendiga. Bienvenidos a nuestro programa Sabiduría es una bendición, donde estudiamos la palabra de Dios conforme a su palabra. Le damos las gracias al Señor que estamos vivos. Le damos las gracias al Señor por su palabra. Le damos las gracias al Señor por sus beneficios y sus bendiciones, aquellos que nosotros conocemos y mucho más por aquellos que no conocemos. Espero que Dios lo haya bendecido durante este día y que Dios siga bendiciendo a su vida durante todos sus caminos con Él. Queridos hermanos, ¿han ido a la corte una vez, un tiempo en su vida? ¿Han ido porque han tenido que ser testigos o porque algo le pasó? En la corte, queridos hermanos, que es algo que es usado aquí en esta tierra, queridos hermanos, es un sistema que es usado para conseguir quién es culpable y quién es inocente. Hay muchas razones, querido hermano, que la gente va a la corte, querido hermano, hoy en día. Pero la última vez que estudiamos sobre el matrimonio, le expliqué, querido hermano, y le he estado explicando los últimos estudios, que hay razón por la cual el Señor nos da a nosotros estos mensajes, estas doctrinas en la Biblia. Hay razón por la cual el Señor nos explica a nosotros sobre su ley, sobre la conducta cristiana, sobre el matrimonio, el mayordomía, el sábado, sobre la iglesia, los dones. Porque, queridos hermanos, hay una profecía bien especial en la cual el Señor nos ha hablado y vamos a estudiar un poco sobre eso en esta tarde. Es algo, queridos hermanos, que gente no habla de. Hay entendido, queridos hermanos, que cuando uno muere, es decidido en ese momento si va al cielo o va al infierno, lo que la gente aquí llama el infierno. Pero Dios, querido hermano, en su palabra nos ha dado a nosotros una profecía y unas enseñanzas para que nosotros entender que todo lo que está pasando aquí en este mundo tiene su razón, tiene su propósito. Y al final de todo esto, querido hermano, el Señor está haciendo una decisión, o ha hecho una decisión, que Él va a hacer un nuevo mundo, una nueva tierra, y que va a haber habitantes ahí. Lo que se está decidiendo ahora, querido hermano, es quién es habitante, quién son los personajes que van a estar ahí. Vamos a estudiar, querido hermano, somos algo que es bien solemne, bien sagrado, algo que es bien importante, querido hermano, que nosotros llegamos a entender, que es, querido hermano, el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Oremos. Amoroso y buen Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, una vez más por la oportunidad de estudiar tu palabra. Ahora, querido Dios, me consagro a ti, te pido que tú pongas tus palabras en mi boca para que la gente pueda entender que estas palabras no vienen de mí, estas enseñanzas no vienen de mí, sino que vienen de ti. Te pido, Señor, que tú puedas dar el don del Espíritu Santo a cada uno de nosotros para nosotros poder comprender y entender el plan, los deseos y el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. Bendícenos, cuídanos, diríjanos siempre por Cristo Jesús. Amén. El ministerio de Cristo en el santuario celestial. ¿Sabían ustedes, queridos hermanos, que hay un santuario en el cielo? Muchas veces, queridos hermanos, cuando nosotros pensamos en el cielo, pensamos de un trono. Pero hay algo, queridos hermanos, que está pasando en el cielo hoy en día, queridos hermanos, que es bien importante para nosotros aquí. En 1844 hay una profecía, queridos hermanos, que fue cumplido. Y se empezó, queridos hermanos. Hay muchos detalles, es bien difícil, queridos hermanos, que en media hora nosotros podemos hacer un estudio profundo de esto, porque es algo que tiene muchos detalles y algo, pero quiero, queridos hermanos, que nosotros podemos por lo menos entender qué es lo que está pasando y la razón por la cual está pasando. En Éxodo capítulo 25, versículo 8, el Señor dijo, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Cuando la nación de Israel estaba caminando por el desierto, después que había sido sacado de Egipto, el Señor lo estaba dirigiendo hacia la tierra prometida, que era la tierra de Israel, que conocemos hoy en día como Israel. Pero mientras ellos estaban en el camino, en un momento el Señor le pidió a la nación de Israel que hagan un santuario, básicamente lo que nosotros conocemos como una iglesia hoy en día.
Y fue un santuario porque el propósito del Señor, que el Señor quería habitar en medio de ellos. El Señor, querido hermano, quería ser la figura central de ellos. Este santuario, querido hermano, cuando lo construyeron, fue puesto en medio de las 12 tribus. En cada lado había 3 tribus. A cada lado. Y el santuario estaba entre medio de la nación de Israel, porque Dios, querido hermano, quería estar entre medio de su pueblo. Había un propósito bien especial y específico, querido hermano, por la cual el Señor pidió el santuario. No era simplemente porque el Señor quería estar entre medio de su pueblo, pero también, querido hermano, por medio de ese santuario había muchas enseñanzas que el Señor quería darle a la nación de Israel. Versículo 9 dice, conforme a todo lo que te muestre el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así lo haréis. Nota, querido hermano, que no era un santuario, querido hermano, que el hombre iba a decidir cómo hacer. No. Dios tenía un plan específico y le dio a Moisés un diseño de cómo hacerlo. Moisés tenía que seguir exactamente el plan que él había visto sobre este santuario y tenía que construir las cosas exactamente como Dios lo pidió. Versículo 40 dice, miro y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Hay un modelo. En otras palabras, Señor, ustedes han visto, que, hermano, que cuando la gente quiere enseñar unos negocios, unos nuevos apartamentos o algo que ellos quieren construir, ellos tienen un blueprint o un diseño para enseñarle exactamente dónde las cosas van a ir, exactamente dónde va a estar la piscina o las oficinas, todo. Le dan un modelo. Y eso fue, querido hermano, lo que el Señor le dio a Moisés, un modelo, cómo hacer este santuario aquí en esta tierra. Y según cómo el Señor se lo dio a Moisés, era exactamente de esa manera que Moisés tenía que construir. Ahora, ¿de dónde fue que este modelo fue? ¿De dónde fue que el Señor sacó el modelo en la cual Él le dio a Moisés? En Hebreos capítulo 8, versículo 1 nos dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Versículo 2, ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Nota, querido hermano, que cuando Pablo está hablando aquí, está hablando, querido hermano, de Cristo Jesús ya resucitado. Cristo Jesús que está en el cielo. Él no está hablando, querido hermano, de Cristo Jesús, el sumo sacerdote, aquí. Él está hablando, querido hermano, de Cristo Jesús, un sumo sacerdote en el cielo. Son otras palabras, querido hermano, y está hablando de un tabernáculo que no fue construido por el hombre, porque el plan fue dado a Moisés y el hombre, según sus manos, hizo el tabernáculo, el santuario, conforme al modelo. Pero este tabernáculo no fue construido por el hombre, porque el hombre no ha estado en el cielo. Este tabernáculo fue construido por Dios. El modelo que el Señor le había dado a Moisés era del modelo del santuario que existía en el cielo. Cada específicos del santuario fueron, querido hermano, lo que uno se encuentra en el cielo. Modelo. Hay un lugar santo, un lugar santísimo en el cielo. Pero el modelo, querido hermano, es del santuario en el cielo. ¿Será, querido hermano, que Dios siempre ha tenido un santuario en el cielo? ¿Siempre ha existido? En Hebreos capítulo 8, versículo 5 dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te ha mostrado en el monte. Una vez más podemos ver, querido hermano, que el modelo que él vio fue el modelo del santuario que está en el cielo. Él vio, querido hermano, cómo fue, querido hermano, que el Señor había construido su santuario y de ese mismo modelo fue que ellos fueron dirigidos a hacer. Le invito, querido hermano, a estudiar sobre eso en el libro de Éxodo, en el libro de Levíticos. Hermoso cómo ellos construyeron este santuario. Hermoso, querido hermano, cómo fue que ellos hicieron los diseños, cómo hicieron cada funitura que iba a ir en el santuario.
Y le invito, querido hermano, a estudiar sobre estas cosas, porque dan una enseñanza, querido hermano, conforme a la administración del Señor y conforme, querido hermano, lo que es importante para nosotros en conocer la salvación. Salmo 102, versículo 19 nos dice, porque miró desde lo alto de su santuario. Jehová miró desde los cielos a la tierra. Nota, querido hermano, que aquí nos está explicando que el santuario siempre ha existido. Que el Señor, querido hermano, está en su santuario. Él mira. En Apocalipsis capítulo 1, querido hermano, lo dice a nosotros que cuando Juan vio a Jesús en visión, lo vio en el santuario. Lo vio, querido hermano, caminando así en el santuario que está en el cielo. Habacuc 2:20 dice, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Jehová está en su santo templo. Cuando Jesucristo se fue de aquí, Él siguió su ministerio para cada uno de nosotros, querido hermano, en el santuario altísimo, en el cielo. Es importante, querido hermano, estudiar sobre, querido hermano, algunos de los formas, ceremonias que se hacían aquí en esta tierra, porque eso, querido hermano, lo da a nosotros un poquito de entendimiento de qué es lo que Cristo Jesús está haciendo por nosotros hoy en día. Bien importante, querido hermano, que nosotros llegamos y estudiamos sobre el santuario, que llegamos a estudiar, querido hermano, sobre estas cosas, porque son bien importantes para nosotros hoy en día. Porque como le dije, querido hermano, hay un papel bien importante, algo que viene, querido hermano, que nosotros necesitamos estar preparados para. Daniel capítulo 8, versículo 14 nos dice, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Nota, querido hermano, 2300 tardes y mañanas, 2300 días, y algo bien específico iba a pasar. El santuario será purificado. Ahora, querido hermano, ¿cómo es que el santuario de un Dios puro puede ser contaminado? ¿Por qué es que ese santuario necesita ser purificado? ¿Qué está ahí, querido hermano, que lo ha contaminado? Bueno, querido hermano, hemos estudiado tiempo tras tiempo que Jesucristo vino a salvarnos ¿de qué? De nuestros pecados. Lo que contamina cualquier santuario es el pecado. Y Cristo Jesús, querido hermano, pagó nuestra deuda. Cristo Jesús, por su sangre, llevó hacia el santuario en el cielo con el propósito, querido hermano, como hemos estudiado, querido hermano, que Él, querido hermano, como su sacerdote, ministra para nosotros. Y Él hoy en día, querido hermano, está haciendo un servicio que nos va a beneficiar a nosotros, el propósito de limpiarnos. Recuérdate, querido hermano, como hemos estudiado, querido hermano, sobre la conducta cristiana, es el propósito de limpiarnos, el propósito de santificar nuestras vidas. Cuando se está hablando de santuario ser purificado, querido hermano, es que el Señor necesita, querido hermano, limpiar el santuario, limpiar el universo, querido hermano, de esta contaminación que se llama el pecado. Dice, querido hermano, en 2300 días, querido hermano, nota, porque en este día se hará expiación por vosotros y serás limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Aquí se está hablando, querido hermano, de una ceremonia bien especial que se llamaba la día de expiación, el día de Yom Kippur. Querido hermano, era la última. Durante el año, la nación de Israel pasaba con ceremonias, empezando, querido hermano, con la ceremonia diaria, donde ellos traían el holocausto, el sacrificio, día y noche, querido hermano. Y ellos lo traían, querido hermano, porque ellos pecaban. Esto es algo que empezó en el jardín de Edén. Recuerdan, querido hermano, que cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que Jesús hizo para poder salvarlo a ellos, el que Él le dio, tuvo que darle a ellos piel de animal. En otras palabras, una oveja tuvo que morir para Él poder cubrir la desnudez de Adán y Eva y darle a ellos. Y empezando, querido hermano, como la promesa, querido hermano, que Cristo Jesús le está diciendo, llegará un día cuando yo voy a venir a esta tierra y voy a morir por estos pecados. Y ese sacrificio fue, querido hermano, una representante, un símbolo, querido hermano, de lo que Cristo Jesús iba a hacer. Ellos tenían ese día de Yom Kippur, y en ese día de Yom Kippur, ese era el último ceremonial del año. Y el propósito de ese año, querido hermano, era limpiar el santuario.
limpiar de todos los pecados, porque cada día, querido hermano, que ellos entraban ahí, ellos sacrificaban su animal, hacían de todo, pero una de las prácticas del sacerdote que aceptaba ese sacrificio era que él llevaba y echaba la sangre sobre el altar, sobre las cosas, querido hermano, que estaban dentro del santuario. Llegaba un día, querido hermano, donde todo eso tenía que ser limpiado. En símbolo, querido hermano, que está llegando un día cuando el Señor será que va a limpiar esta tierra de todo pecado. Y lo que Jesucristo está haciendo por nosotros hoy en día, querido hermano, es esto mismo, Yom Kippur. Dice en Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Quiero que ustedes, querido hermano, escuchen porque esto es bien importante. Bien importante, querido hermano, para que nosotros llegamos. Estos mensajes en Apocalipsis que voy a leer, querido hermano, son 3 mensajes. Apocalipsis 14, 6, 7. Pero también, querido hermano, hay mensajes en el 8 al 11. Voy a leer solamente el 6 y 7, querido hermano, para nosotros entender, porque hay algo bien importante que necesitamos entender. Pero le invito, querido hermano, que ustedes puedan leer Apocalipsis 14, el capítulo entero, porque esto explica, querido hermano, los últimos 3 mensajes que este mundo va a recibir y la razón por la cual la va a recibir. Y hay un pacto bien, algo que bien nos va a impactar a nosotros, querido hermano, y lo vamos a encontrar en el primer mensaje del ángel. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlos a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Nota, querido hermano, que este mensaje, querido hermano, va a llegar a todo, nación, tribu, lengua y pueblo. No hay nadie, querido hermano, en la cual este mensaje no va a llegar. Porque cada uno de nosotros, querido hermano, querido hermano, estamos en el plan de salvación. No hay un ser humano, querido hermano, que no es incluido en este plan. Y este evangelio eterno, querido hermano, será predicado a todo el mundo. Nota, querido hermano, la razón. En el versículo 7 dice, diciendo en gran voz, temed a Dios y darle gloria. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Nota, querido hermano, algo bien importante que ha llegado. ¿Qué? La hora de su juicio ha llegado. Sí, queridos hermanos, hay un juicio. Y sí, querido hermano, Dios está juzgando todo lo que nosotros estamos haciendo. No hay ni un ser humano, querido hermano, que ha vivido en esta tierra, querido hermano, que no ha pasado por el juicio. Pero les quiero dejarles saber, querido hermano, el juicio no es algo que uno tiene que temer. Por eso es que estamos hablando, querido hermano, sobre sábado, mayordomía. Por eso que Dios, querido hermano, trae todos estos sujetos, querido hermano, en su palabra, para que nosotros llegamos a entender cómo es que nosotros debemos vivir, qué es lo que Dios desea hacer para nosotros. Porque en el día de juicio, querido hermano, cada uno de nosotros tenemos que darle cuenta al Señor por nuestra vida. Nota, querido hermano, Juan capítulo 12, versículo 48, de qué es que el Señor nos está juzgando. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella juzgará en el día postrero. Nota, querido hermano, que el Señor tiene solamente una manera de juzgarnos. Y eso es, querido hermano, por su palabra. La santa palabra de Dios, querido hermano. Aquí, querido hermano, es todo la información y todas las cosas que el Señor va a usar para, querido hermano, juzgarnos. Aquí, querido hermano, por eso es que el Señor no habla a nosotros del matrimonio, no habla a nosotros, querido hermano, de la conducta cristiana, porque el Señor desea, querido hermano, que nosotros, querido hermano, lleguemos al punto que podemos pasar el juicio. Necesitamos entender, querido hermano, que estas cosas, querido hermano, no son cosas que nosotros debamos preocuparnos de decir, ay, pero ¿quién lo va a pasar? El personaje que se da a Cristo, el personaje que acepta a Cristo Jesús y acepta su purificación y su santificación, será preparado para este juicio. El Señor desea, querido hermano, que cada uno de nosotros podemos pasar este juicio. Necesitamos entender, querido hermano, que ninguno de nosotros, querido hermano, seremos librados de este juicio. Y hay una razón, hay un propósito, querido hermano, en la cual el Señor desea juzgar a cada uno de nosotros. Santiago capítulo 2, versículo 12 nos sigue diciendo, así el hablar y así hacer, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Qué es la ley de libertad? Bueno, querido hermano, eso es, querido hermano, lo que nosotros hemos estudiado, los 10 mandamientos.
Es la única ley. Nota, querido hermano, que no es una ley, querido hermano, de pesado. No es una ley, querido hermano, que nos quita, sino es una ley que nos da libertad. Una ley, querido hermano, que verdaderamente es un beneficio, una bendición hacia nosotros. Pero es conforme a esta ley, querido hermano, que el Señor nos va a juzgar. Es conforme, querido hermano, a lo que Él nos ha dicho a nosotros y más importante, querido hermano, lo que nosotros hemos hecho con lo que Dios nos ha dado. Con lo que Dios nos ha dado, con los consejos, cómo lo hemos tomado, si no lo hemos tomado. El Señor desea, querido hermano, que cada uno de nosotros tomemos en cuenta y tomemos seriamente todo lo que el Señor decide. Y lo que decide y todo lo que dice, porque es importante para nosotros, querido hermano, entender que lo que Dios desea, querido hermano, es que nosotros nos servemos. Recuérdase, querido hermano, que Jesucristo, vamos a estudiar, querido hermano, en las próximas lecciones sobre la segunda venida de Cristo Jesús y por qué, querido hermano, eso es tan importante y por qué, querido hermano, es tan importante entender el juicio y entender la vida cristiana conforme a esa segunda venida. Hay que entender, querido hermano, que todas estas doctrinas se unen. Todas estas doctrinas, querido hermano, son una para preparación. Y mientras nosotros lo seguimos y nosotros estudiamos y nosotros obedecemos, cada una de estas doctrinas, cada una de estas enseñanzas, que hermano, lo van a llevar a nosotros, que hermano, a la gloriosa promesa que vamos a estudiar más después. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10, le dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Nota, querido hermano, que el Señor, querido hermano, va a juzgarnos a nosotros sobre nuestras acciones. Hay que entender, querido hermano, que cuando el Señor nos habla, cuando el Señor nos aconseja, no es con el propósito de quitarnos nada, es con el propósito, querido hermano, de beneficiarnos y bendecir. ¿Por qué digo yo beneficiar y bendecir? Ustedes siempre escuchan que yo siempre estoy diciendo beneficiar, bendecir, porque eso es lo que el Señor desea. El Señor, querido hermano, desea darnos el consejo a nosotros y dirigirnos y darnos a nosotros la fuerza de obedecer, querido hermano, para que cuando nosotros, querido hermano, seamos llevados delante del Señor, ¿qué es, querido hermano, lo que el Señor va a ver? ¿Las cosas malas o las cosas buenas? Las cosas buenas. Y eso es lo que el Señor desea ver, las cosas buenas. El Señor desea, querido hermano, que nuestras vidas estén conforme, querido hermano, hacia, querido hermano, sus doctrinas, hacia su ley, hacia sus enseñanzas, que sea una vida semejante a su propio Hijo Cristo Jesús. El Señor, querido hermano, desea beneficiarnos y bendecirnos. El Señor desea, querido hermano, que cuando nosotros estemos en este juicio, porque todos nosotros vamos a tener que estar ahí, todos nosotros vamos a tener que darle cuenta al Señor de nuestras vidas. Pero el Señor, querido hermano, viene a nuestras vidas, tiene el deseo de perdonarnos, limpiarnos, porque Él desea, querido hermano, que cuando este día llega para nosotros, que nosotros podemos sobrevivirla, que nosotros podemos pasar y que nosotros estemos preparados para la gloriosa venida de Cristo Jesús y para la esperanza y los beneficios y las bendiciones que Él tiene preparado para todos aquellos que los amen. Ezequiel 33:11, querido hermano, nota, querido hermano, escuchen estas palabras. Notan este versículo, Ezequiel 33, versículo 11. Memorícenlo, querido hermano. Es importante entender lo que Dios nos está diciendo aquí. Dile, vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque ¿por qué morirás, oh casa de Israel? Nota, querido hermano, que el Señor no tiene un deseo, querido hermano, que nadie se muera. Él no quiere ver, querido hermano, a nadie, querido hermano, destruido eternamente. Él quiere ver a todo el mundo en el cielo. Pero nota, querido hermano, que para eso pasar en nuestras vidas, necesitamos, querido hermano, dejar el camino que estamos. Necesitamos dejar el pecado. Este es el propósito que el Señor nos da a nosotros, su palabra, sus consejos, su ley, con el propósito que nosotros llegamos a entender lo que Dios desea. Y no simplemente lo que Dios desea, sino que también nosotros podamos consagrarnos a Él y para que el Señor le dé a nosotros el poder para poder hacer estas cosas. Él no tiene ningún deseo, querido hermano, que nadie se pierda. Nota, querido hermano, lo que dice en 1 Pedro capítulo 3,
Versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos proceden al arrepentimiento. Nota, querido hermano, el Señor no tiene ningún deseo que alguien se pierda. El Señor no tiene el deseo que nadie, Él no creó, nos formó, nos dio vida con el propósito, querido hermano, que nosotros sigamos viviendo, no para morir. El Señor no nos creó a nosotros para que nosotros seamos perdidos por toda la eternidad. El juicio, querido hermano, es algo que el Señor que está dado a nosotros, pero el Señor desea prepararnos. Por eso es que Él nos da todos estos consejos. Por eso es que el Señor nos da a nosotros su palabra, para que nosotros podamos llegar a entender que Él está queriendo formar un buen carácter, formar unas buenas prácticas en nuestras vidas para que nosotros podamos llegar y vivir eternamente con Él. Josué 24:15, querido hermano, y si malo parece servir a Jehová, escoges hoy a quien servirás. Es importante, querido hermano, que nosotros entendemos, Dios no decide cómo nosotros vamos a vivir. Dios no decide si nosotros vamos a aceptar los consejos de Él o no. Dios no decide, querido hermano, si nosotros vamos a poner en práctica estas cosas. Es más, querido hermano, Dios no decide si nosotros lo vamos a recibir o rechazar. Esa es una decisión, querido hermano, que Dios nos da a nosotros. Por eso, querido hermano, existe el juicio. Porque es conforme a las decisiones de uno que nosotros somos juzgados. Dios, querido hermano, tiene sus mandamientos, tiene su forma, tiene sus normas. Y lo único, querido hermano, que Dios pide de nosotros es que nosotros lo seguimos. Si nosotros hacemos la decisión de no hacerlo, el Señor no lo va a forzar. Pero hay que entender, querido hermano, que si tú haces la decisión de ir en contra de las cosas de Dios, no es que Dios desea que tú te pierdas, sino por tu propia decisión, por tu decisión de no servirlo a Él, no hay nada que Dios pueda hacer por ti. Cuando tú haces la decisión de rechazarlo, eso se saca todo el poder de las manos del Señor. Entonces, querido hermano, uno tiene que vivir por su propia decisión. La palabra de Dios le dice en San Mateo, versículo 24, ninguno puede servir a dos señores. Cuando nosotros estamos haciendo una decisión, el Señor desea que nosotros decidimos totalmente a Él o a Satanás. Pero no podemos servirlo a los dos. No podemos estar con el Señor hoy y mañana estar practicando las cosas del diablo. No, cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús es que nosotros lo aceptamos y vivimos conforme a su voluntad. Y es para beneficio y bendición de nosotros. Una vez más, querido hermano, es para beneficio y bendición de nuestra vida. Porque Dios desea salvarnos. Dios desea darnos a nosotros vida eterna. Pero es, querido hermano, conforme a sus palabras. Es conforme a un estilo de vida. Dios es amor, querido hermano, y aún en su juicio podemos ver el amor de Dios. Porque Dios no desea, querido hermano, es como ustedes han estado en la escuela y que un maestro le va y le dice, ustedes van a tener un examen hoy. Y este examen es, si ustedes lo pasan, es para la eternidad, es para que ustedes pasen y pueden pasar este grado. Y uno se pone nervioso porque dice, he estudiado yo no sé si me recuerdo todas estas cosas. Imagínense, querido hermano, la sorpresa cuando a ese maestro le digan, y pueden usar sus libros, pueden usar sus notas. Para pasar este examen pueden usar todas las notas que han tomado, pueden usar sus libros, pueden buscar las contestaciones en el libro. Imagínense, querido hermano, el gozo de muchos, querido hermano. Imagínense los estudiantes que se dicen, ay, amén. Lo voy a pasar porque tengo aquí todas las contestaciones aquí. Y lo único que tiene que hacer es escribirlo lo que encuentra en el libro. Y eso es exactamente lo que el Señor nos está dando a nosotros. Un examen, pero con libro abierto. Un examen donde el Señor nos ha dado a nosotros las contestaciones. Un examen donde el Señor nos ha dicho claramente cómo pasar. Y no simplemente nos ha dado a nosotros las contestaciones, sino también nos da el poder para nosotros poder vivir estas cosas, para estar 100% seguros, querido hermano, que las vamos a pasar y que podemos, querido hermano, vivir eternamente. Oh, queridos hermanos, toman la oportunidad que el Señor le está dando. Oremos.
Bondadoso y buen Padre, gracias Señor por tu amor, tu misericordia y gracias Señor por darnos a nosotros este examen. Gracias Señor porque el juicio no es algo que nosotros tenemos que preocuparnos, sino que lo único que tenemos que hacer es consagrarnos a ti, dar nuestras vidas a ti y seremos y sabemos Señor que tú nos vas a hacer todo posible, querido hermano, querido Dios, para nosotros recibir la vida eterna. Bendícenos siempre, cuídanos y manténganos a nosotros en ese camino glorioso. Por Cristo Jesús. Amén. Que el Señor lo bendiga, mis hermanos.